Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. A 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, la conmemoración impulsada por la Fundación Jaime Guzmán y la UDI estuvo marcada por actividades memoriales, una romería y una misa en Providencia, junto con un renovado llamado político para acelerar la extradición de Galvarino a Pablaza desde Argentina, quien paradójicamente no fue encontrado en su domicilio en un intento por detenerlo. El caso también abrió un nuevo frente político y comunicacional luego de que la defensa de Pablaza denunciara que la orden de captura responde a un gesto político vinculado a la visita del presidente José Antonio Kast a Buenos Aires. En paralelo, la ministra vocera Mara Cedini quedó en el centro de controversias tras afirmar erróneamente que a Pablaza ya se encuentra condenado pese a que aún no ha enfrentado juicio en Chile, Camilo. Se cumplen 35 años del homicidio del ex senador. Impresionante esto. Porque fue anunciado ya hace bastantes meses, que tal vez fue el problema, como avisarle a Pablaza, vamos por ti. Claro. Se te acaba la condición de refugiado con el gobierno de Javier Milei y se le da, digamos, esta ventana, este flanco. Se hablaba de que podía ser algo inmediato, pero sin embargo se esperó algunas semanas que quién sabe dónde hoy día está a Pablaza. Hoy día hay operativos tanto en Chile como en Argentina para localizarlo. A mí me da la impresión que con el tiempo que se le dio justamente para buscar una salida de Argentina, tiene tiempo de sobra. Se ha vuelto bastante viral, no sé si tenemos el audio, José, de la entrevista que dio el abogado de Pablaza, en donde señala que algo así como dejamos esperando al gobierno de José Antonio Kast, que esperaba, comillas, un regalo porque justamente como se cumplían los 35 años, querían, digamos, coronarlo con un hecho político que es justamente la captura de Pablaza y su extradición. No se pudo y hay ahí también, ha generado evidentemente ruido esto en el mundo del oficialismo y también de la oposición. Se habla de que, al menos desde el mundo del oficialismo, están tratando de echarle la culpa a que no se tomaron estas medidas en el gobierno, en la administración anterior, lo cual no tiene mucho sentido porque en verdad la condición de refugiado se hizo en el cierre del gobierno anterior, y por otro lado el gobierno de Boric estaba de acuerdo con extraditarlo y Totalmente. estaba realizando la gestión. Entonces es extraño que se trate de culpar de algo que en verdad esto debió haberlo acelerado y empujado José Antonio Kast, y por un tema de simbolismo y fechas no le dio. Oye, espera, es súper interesante porque por otra parte a Pablaza la defensa saltó de inmediato. El abogado Jansson negó que su cliente sea un evadido de la justicia. Dijo que está a derecho y que no estar en su casa no significa una fuga. Es más, acusó anomalías, indicando que la jueza Servini actuó justo cuando el magistrado oficial del caso, Ariel Lijo, estaba con licencia médica. Sí, eso, a ver, él detalla lo siguiente. Hay un juez que está viendo el caso a Pablaza y ese juez estaba con licencia médica, que es justamente lo que estabas comentando. Pero al parecer la jugada de Milei fue justamente que aprovechar esa licencia médica para trasladar el caso a otro y ahí acelerar el tema. Entonces resulta que este último juez firmó justamente la captura a Pablaza, fueron a la casa de Pablaza y no lo pillaron. Lo que dice el abogado es que además probablemente este juez que firmó va a tener que arrepentirse porque la condición de refugiado aún no se saca, no está como, por así decirlo, firme y ejecutoriada de la justicia. Digamos, es simplemente hasta el momento un fallo de la Corte Suprema que no tiene, digamos, acción inmediata hasta que esté, como te digo, en términos, esto muy leguleyo, firme y ejecutoriada. Por lo tanto, él mantiene hasta que no se establezca ese documento su condición de refugiado político. Hay un tema que es importante repasar porque siempre hay gente de nuevas generaciones que no entiende los nombres ni los jugadores. Galvarino Sergio Pablaza Guerra, conocido como el Comandante Salvador, es un ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización guerrillera chilena que combatió la dictadura de Augusto Pinochet. A fecha de abril de 2026, su situación es de alta relevancia pública debido a lo siguiente hecho. Primero, Pablaza es indicado por la justicia chilena como el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador del partido Unión Demócrata Independiente, UDI, ocurrido el 1 de abril de 1991. También se le vincula con el secuestro del hijo de Agustín Edwards, dueño del Mercurio, Cristian Edwards, ese mismo año.
en Argentina vivió desde 2004, donde obtuvo el estatus de refugiado político, el 2010, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, Así es. lo que impidió su extradición por años. En febrero de 2026, la justicia argentina ratificó la quita de su condición de refugiado, dejando la vía libre para su extradición a Chile, que era lo que había trabajado el gobierno de Boric. Así es. Y el 1 de abril de 2026, tras una detención en manera argentina, la policía va a su casa en el barrio de Moreno, pero no fue encontrado y por tanto ahora está en la condición de prófugo de la justicia. Sí, faltaba un pasito ahí previo, que en el gobierno de Mauricio Macri, entre Cristina Kirchner y Javier Milei, Macri le quitó desde el Ejecutivo su condición de refugiado. Y muchos decían, ahora se viene la extradición. Y no, porque efectivamente el Ejecutivo te puede quitar la condición de refugiado, pero eso tiene que pasar a la justicia argentina. Claro. Y eso fue el trámite que, digamos, y ahora lo hizo tomó Serlini de Curía. Y lo hizo primero la Corte Suprema hace algunas semanas atrás, y que yo creo que fue lo que finalmente puso en alerta a Pablaza para eventualmente escapar. Dice el abogado que finalmente no lo pillaron en su casa y eso significa que esté prófugo, pero en la calidad de la justicia argentina sí lo está. O sea, esa es su condición y se busca la captura inmediata. En la PDI chilena no tienen idea dónde está. No saben. Y en Argentina aparentemente tampoco tienen ni idea. Por lo tanto, es muy probable. Recordemos también que el Frente Patriótico tenía cierta, vamos a decir, cierta expertise, pero en fugas, en escape, tenían al menos formación en ese tipo de hechos. Recordemos que el Frente Patriótico fue un movimiento guerrillero que actuó durante la dictadura y su formación se dio en Cuba, en la mayoría de los casos. También hubo algunos que estuvieron en Europa del Este recibiendo formación militar, digamos, a nivel Guerra Fría, y varios de ellos también actuaron en Nicaragua y en otro tipo de guerrilla a nivel continental. Entonces, no es como su eventual extradición y captura, no era algo a tomárselo a la ligera. Es cosa de pensar cómo, si uno recaba los libros del Frente, cómo le costaba incluso a la dictadura realizar capturas de ellos. Importante lo de Mara Sedini. Sí, porque es un condorazo. Sí, yo te diría que hasta ahora el condoro más grande, porque son de esas cosas que uno dice, ya, se equivocó, dijo condenado y en verdad no es condenado, es alguien que está siendo investigado, no ha sido sentenciado por la justicia chilena, en fin. Pero el tema es que, y es una cuestión del gobierno, yo recuerdo haberlo comentado en un principio cuando, por ejemplo, se hablaba de los estos como indultos que podía realizar José Antonio Caz a personas del estallido social. ¿Se acuerdan que yo les dije que él empezaba a dar argumentos de que la justicia lo había hecho mal? Y eso el Poder Judicial se lo toma mal. Hubo una suerte de respuesta subterfugia que le realizaron desde la Corte Suprema a José Antonio Caz. Bueno, el hecho de dar cuenta desde el Ejecutivo de dictámenes judiciales que no son tal, como en este caso que Galvarino Pablaza fue condenado, efectivamente es un problema grave, porque el Estado no puede estar dando ese tipo de información. Se supone que es información oficial. Es información oficial del Estado. Entonces, lo que está haciendo Mara Sedini es condenar a alguien al aire, en vivo, sin que el proceso judicial haya siquiera empezado. No, y además hay un problema. Si uno de tus aliados es la UDI, tienes que tener respeto por el evento. Efectivamente. Aquí Entonces, no se ha hecho justicia desde la justicia. Entonces, incluso para su propia interna, es muy grave lo que pasó. O sea, tiene demasiadas capas su error. Ahora, ayer habían unos rumores, estos son rumores, ¿eh? No, como dice esa canción. Son rumores. No hagas caso a esas jugadas. Son rumores. Cántala. Tú nunca la cantas. Pero Parafraseas. poco. Acá viene lo polémico. Ayer en Radio Agricultura en la mañana decían que estaban todos peleados al interior de la moneda. Sí, podríamos ver el video. O escuchar el audio. Tenemos al Checho. Escuchemos ¿Cómo no el vamos a audio. escuchar al Checho? Lo mandé anoche, José. Está en ese panel. Está Max Colodro, Claro. analista fanático del piñerismo. Está también Checho Irán, el conductor, que queda impactado. Y está Paz Suárez que ha tenido un tránsito. ¿Se acuerdan de esa concejala que en algún momento criticó a Carolina Toá durante el gobierno de Boric? Y de hecho Carolina Toá todavía era ministra del Interior. Bueno, ella ha dado todo un camino desde el PPD hasta Demócratas, hoy partido aliado del gobierno de José Antonio Caz.
Y le invitaron en esa calidad a este panel. Hay dos personajes que no termino de reconocer quiénes son. No, oye, parece que es Marco Sotomayor. No. ¿Se parece? Se parece, hay un aire, sí. Ricardo Baja Tuane. Claro, Michel Menechi y Paso. Están tratando de entrenar a una nueva generación. Están como Sí. subiendo de generaciones que estaban abajo. Sí, escuchemos qué le dijo Pasuare a este panel y cómo reaccionan también en el Esta es la panel. interna de la derecha en Radio Agricultura. Escuchen lo que dijeron ayer sobre el estado de la situación dentro del gobierno. Miren. Muy interesante. Político, ellos no están jugando de taquito, aquí no hay una sola voz, esto no está unificado, o sea, no le podemos estar echando la culpa a la Mara. O a un solo ministro. Porque este mira, problema no es un además, ministro. no les puedo decir que están todos peleados adentro. ¿Cómo? Que adentro están todos peleados. Che, En la moneda. En la moneda, Pactado. están muy peleados, los equipos están divididos. ¿Cómo van a estar peleados si llevan 2 semanas? ¿En Porque serio? aquí están en ¿En una serio? están en una guerra de egos. ¿Quién manda a quién? Entonces, si esto que ustedes ven hacia afuera es lo que está pasando adentro. Mientras ellos no resuelvan estos temas internos y en realidad aquí tenés que actuar con humildad. Mira, si cuando tú Pero llegas... tú lo que estás diciendo es porque tienes una Pues tengo, información. por supuesto, tengo información de que adentro. de la están moneda. peleados todos adentro. Los equipos. Los equipos están peleados, no se hablan, no se están tolerando. Unos quisieran que se fueran, otros, digamos, están ahí en la lógica de la pelea. Si eso es así, quiere decir que el cuadro es todavía más complicado de lo que uno se Claro, imagina. Todavía más Claro. complicado. Bueno, Entonces, ahí A está. mí me da risa Matt Colodro que dice, ¿pero cómo? Si llevan 3 semanas. Y eso es lo impactante. Para todos, estamos de acuerdo con Colodro. Sí. Es sorprendente lo que pasa. Ahora, también, bueno, ayer hicimos averiguaciones y no fue así. Pero durante largo rato en redacciones circuló el rumor de que habían habido gritos en el segundo piso. Llamamos, nos dijeron que no. Pero circuló por muchas redacciones que efectivamente había habido un conflicto en el segundo piso, que no es cierto, pero sí llamó la atención. Y esto fue antes, esta información nos llega antes de lo que dicen en Radio Agricultura. Entonces, Sí. hay algo Hay que ruido, está pasando. hay ruido dando vuelta. adentro. Lo que sí se sabe, No se quieren. y esto igual me llama la atención que Checho Irane, que más allá, digamos, de su posición política, es alguien que en general, al conducir un programa de radio, alguien que podríamos decir que está informado de lo que ocurre, especialmente lo que ocurre en la derecha. Y medios como Estante sacaron hace algunos días que efectivamente hay un conflicto. No sabemos si a los gritos. Ya eso es algo que al menos quedó... fuentes que nosotros conocemos de La Moneda nos dijeron que no. No, Sí, no sí, es llamamos. verdad. Pero sí hay conflicto y hay diferencias. Y la principal diferencia es que el segundo piso tiene 2 cabezas. El señor Irarrázaval y el señor Valenzuela. El señor encargado del relato político, de la comunicación política, que asumió la responsabilidad por el Estado quebrado y otro tipo de problemas que han tenido desde la SECOM. Y también lo que es Irarrázaval, que es, por así decirlo, el alma política del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Como está la división aquella, eso también está trayendo aliados y detractores en los ministerios. ¿Para quién juega Alvarado? ¿Para quién juega Quirós? Y así, uno empieza a Es hacer Game of Thrones. ¿para quién juega Mara Cedini? Eso, todo ese... ¿Tú crees que hay gente que dice eso? No es que lo digan, es que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Porque tú en el fondo, a la larga, tienes que tomar partido en esta... ¿De qué lado ¿Estás con estás? Valenzuela o estás con Irarrázaval? Y lo más curioso es que en esto, la ausencia en este tablero de José Antonio Kast es alguien... José Antonio Kast está siendo vocero. Sí, po. Mara Cedini no es la vocera. El vocero es José Antonio Kast, quien gobierna, está en el segundo piso y se lo disputan Irarrázaval y Valenzuela. Y los ministros que debiesen estar haciendo sus funciones no las hacen. Jorge Quirós puede estar operando casi como ministro del Interior. Podríamos decir que Alvarado está haciendo el verdadero Sexpress. Me da risa porque justo ayer en turno en vivo comentaban esto de los pecados del gobierno, a propósito de la Semana Santa, haciendo un juego con eso, y a propósito también de un tuit de Álvaro Valenzuela Mazo, quien los distinguió. Y a García Ruminot le atribuyó, si no me equivoco, el pecado de la pereza, de los 7 pecados capitales del gobierno. Entonces, claro, está medio ausente también el señor García Ruminot, está haciendo las gestiones con el Congreso y quien sí las hace es Alvarado, tal como ha denunciado Pamela Giles abiertamente. Yo quería también, en esto a propósito de Mara Cedini, comentarles que en el mundo del periodismo
que cubre política, se dio un debate a propósito de este viral de Mara Cedini arrancando. Ah, Y- tenemos el video, volvamos a verlo porque Podríamos viste? verlo como fondo. O sea, no lo vi con vi ustedes, pero sí acá, lo vi. acá. Sí, Ya. pero lo vi ayer en mi El casa, tema es claro. que te llegó en el timeline. a nosotros nos produjo mucho ruido cuando el video sale. ¿Por qué? Porque el primero en sacarlo es Radio Bio Bio. Ujú. Sí. Y Radio Bio Bio a los minutos lo baja. Cosa que no hace habitualmente. No lo hace habitualmente. Entonces porque en general hay un proceso de revisión y todo. Entonces nosotros dijimos, el video puede ser falso. Pues sería. Le pusieron audio distinto, aceleraron la imagen, qué sé yo. Empezamos a especular un poco en torno a eso. Y después lo suben de nuevo, Sí, lo vi recortado. también. Sí. No sabemos qué parte, o sea, sabemos qué parte recortaron, pero no sabemos por qué. Porque no, como que no se entiende por qué se habrá realizado dicho recorte. Ahí está el video. Pero lo que sabemos es que en el mundo del periodismo, el que cubre La Moneda, hay una discusión en torno a si esto que estamos viendo de Mara Cedini está bien, es parte del ejercicio del periodismo, o estamos ante una situación de acoso a una autoridad. Ah, esa Sí, es la discusión. ayer, por ejemplo, estaba haciendo viendo acoso. el comando Jungle, el que hoy día se da en Radio Infinita, donde está nuestro amigo Camilo Fere, Camilo y- Pérez el otro día nos dijo no es jungle, es jungle porque juegan Jungle. con la con, palabra de... Sí, es que más encima ahora de- el programa en rigor le cambiaron el nombre, se llama La Jungla, Claro. simplemente, La Jungla. Suena mejor así. Y en La Jungla estaba el conductor de apellido Bravo, no recuerdo el nombre, que es el nuevo conductor del programa, y Camilo Fere ay, se me olvidó el nombre El Pirincho. Gonzalo Miller. No, Gonzalo no, no está Miller. Pirincho. No, Pirincho no está. Y Gonzalo Miller y ambos están de panelistas. Y el conductor plantea esto. Plantea, oye, pero ¿qué les pareció? ¿Les parece mucho que los periodistas salgan persiguiendo así a Mara Cedini? Porque hay otro video que salió ayer en The Clinic. En The Clinic, me parece. Y la verdad es que no encontró asidero. O sea, Miller que es de la derecha, y a la minuta del gobierno y todo, al programa, y Camilo Fere, los dos no encontró asidero a si era justificado o no, porque el periodista decía que a lo mejor era un poquito mucho, y es algo que igual se están cuestionando periodistas de La Ya, Moneda. yo tengo una perspectiva. Démosle. ¿Está la foto de la cafetera? La foto de la cafetera. Ayer llegó a la oficina de los periodistas de La Moneda una cafetera de lujo. A la copucha. Y lo subieron. Y alguien sacó la foto de la cafetera. Y pusieron cuánto valía la cafetera. No es barata la cafetera. Y sacar café de esa cafetera no es barato. El punto es que, ¿qué quiero decir con esto? Esta historia la subieron en redes sociales. Ahí disponible para sus. ¿Qué es lo que a mí me parece? Si el presidente se va a vivir a la casa de gobierno, transforma todo lo que pasa en la casa de gobierno en un reality show. Entonces no tiene asidero lo de Mara Cedini porque ellos abrieron la puerta a que incluso el tipo duerme adentro. Sí, po. Entonces, si el tipo que manda duerme adentro y hay periodistas, no esperes de que no tomen el lugar como una zona de cobertura permanente. Lo dijimos ayer con Bizama, lo dijimos ayer con Matías, con los Matías, acá. Es un reality show. Entonces lo que pasa es que se les está desbordando el reality. Es como que instalaron las cámaras y dijeron, no, esto va a ser fair play. No hay fair play. Es prensa. Esto de la máquina se filtró a través de las redes sociales y se vuelve popular a través de los medios. Entonces yo me hago la pregunta. Dejo acá abierta la duda. ¿Estuvo bien que el presidente se haya ido a vivir a La Moneda? Parece ser una mala estrategia. A todas luces, al menos por lo de Mara Cedini, se siente más justificado. Lo que pasa es que no es común, y eso en eso hay cierta razón, no es común andar persiguiendo autoridades en La Moneda. Porque en La Moneda en general hay puntos de prensa, está todo establecido, están todos ahí más o menos cerca. Entonces lo que se dio ahí es una situación también anómala, pero también es anómalo, claro, lo que tú decís, po. El presidente viviendo ahí. O sea, es tan anómalo. Mara Cedini es un personaje anómalo. Perdón, con mucho respeto. Pero es alguien que le conocemos canciones, es parte de otra cultura. Y está bien. Si alguien quiere transgredir, eso va a permitir que después del día de mañana nadie puede decir nada de nadie que pongan. Y hay que decirlo, de un programa de debate a ser vocera de La Moneda. Y un programa de debate que tiene una dinámica lógica de programa de reality show. Sí. Entonces, lo que tenemos en La Moneda a esta hora es un programa de telerrealidad. Entonces, si hay un programa de telerrealidad, obvio que la tele puede hacer preguntas. Y puede hacer preguntas en todas las esquinas.
Oye, pero es muy buena la consigna que dejaste, Camilo. Me dejaste pensando así mal, te lo juro. Si es acoso, más bien es el ejercicio periodístico de incomodar el poder. Sí, yo creo que está un poco entre medio, pero yo no lo siento. Lo que pasa es que a mí, ¿qué me pasa? La autoridad tampoco puede estar arrancándose. Claro, sí, tiene La que autoridad responder. debía haberse dado vuelta. Hay otro video igual de Mara Sedini de anoche. Me parece que lo subió el Clinic, en donde ya está saliendo como de la moneda. Ajá. Ahí está, mira. Ah, Y que no también lo se había la visto. golpan los periodistas A ver. encima. Sí, como que no la respetan. Yo Claro. creo que más allá del respeto, creo que está deslumbrada ante el hecho de tener tantas cámaras encima. Yo creo que ella nunca se imaginó llegar a ser vocera de un gobierno. Sí. Probablemente está, Impacta. más que impactada, está viviendo la realidad misma en el momento. No sé si me entiendes. Sí, no, está como en shock. Está impactada. Creo que nunca pensó llegar a este punto. Sí. Porque la he estado analizando estas últimas semanas. ¿Qué pasó? Josefa quiere participar de este debate. Me está contando algo, pero ¿Qué pasó? A ti. Sí. ¿Qué te está contando? cuenta? ¿Qué te está contando? Secretos de dos ¿De no qué son de secretos de Dios. dos? que ¿Quiénes no son me los dejan santas? escuchar, déjame escuchar. Al silencio Perdón. todos. Technicam. A ver. Sale al aire. ¿Qué es eso de los secretos? Todos. shh. ¿Qué pasó? Hola. Escuchemos a la Juan. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Vengo con Tenemos a una, las con una 12. copucha. A ver, cuéntanos. No, que hay una Esto nos historia gusta. muy conocida de cuando Lavín era ministro de Piñera, que los periodistas se escondían en los arbustos de la moneda y lo esperaban. Entonces salían, ¿cachai? Y lo sorprendían. Pero Lavín se lo tomaba con mucho humor. Como que no... No, Claro, un político con mucha más experiencia, pero eso es muy conocido también. O sea, ojo con la moneda. Igual la moneda es tan fea, la moneda, perdón. Yo Claro, no me mire, la- ese es el periodista, mire. Para A vivir ver. esto. No es ese. Pero tan fea, no sé. ¿Se sigue en la moneda? ¿Seguirá los arbustos en la Yo creo, moneda? puede que sí, pues. No, no. En el patio de los naranjos haciéndose pasar por Un arbusto. arbusto. Oye, Gracias por la data, Jo. Por supuesto, pueden ver Turno PM a las 12 de la tarde con nuestra periodista estrella. Para más datitos. Oye, un apunte. Hay un tema que es la cafetera de turno, que es un Lo tema. están pidiendo acá en el chat. No, mira. y digamos que es un tema. Se ha Háganse debatido miembros, mucho si sobre la quieren. cafetera de turno. Oye, espérate, si quieren una cafetera para turno, háganse miembros. Desde 4.990 pesos podemos tener la cafetera acá en 20 años más. ¿Sabes qué? Pero va a estar. ¿Sabes qué es 5 socios y cafetera? Eso. 5 socios y cafetera. No, si viene la Cinco socios cafetera, viene la cafetera. Puesto número 2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán está cerca de completarse, aunque evitó fijar una fecha para el fin de las hostilidades. En un discurso desde la Casa Blanca, reiteró amenazas de nuevos ataques en las próximas 2 o 3 semanas y advirtió que podría golpear infraestructura estratégica iraní si no se alcanza un acuerdo. Las declaraciones del mandatario provocaron una inmediata escalada diplomática y militar. Teherán desmintió la existencia de negociaciones directas y respondió con advertencias de represalias más destructivas. La incertidumbre impactó además en los mercados internacionales con una fuerte alza del precio del petróleo y caídas en las bolsas, profundizando la tensión en Medio Oriente. Decepcionante. Decepcionante fue el discurso de Sí. Donald Trump anoche, que le pusieron mucho color durante todo el día, de que iba a anunciar el desembarco, un nuevo Normandía en Irán, de que iba a invadir Cuba, que se venían anuncios clave. No fue otra cosa que más de lo mismo. Halago a los astronautas. Claro, hubo palabras ahí para el Artemis 2, que recordemos, la NASA, sobre todo para el mundo libertario, yo creo que le duele que sea la NASA, un organismo estatal, que esté nuevamente llegando a la Luna y llevando a la humanidad a ese espacio. Pero, a ver, lo importante, lo clave de Donald Trump es que está jugando con... Bueno, obviamente con el precio del petróleo, él trata de dar calma y decir que esto se va a acabar pronto. Algo que no ha tenido espacio en Irán. Por ejemplo, ayer dijo que estaban a punto de firmar un alto al fuego con Irán. Y en Irán lo desmintieron más o menos instantáneamente. De hecho, fue ayer durante el turno PM que Irán dijo, no, esto es falso, no estamos buscando un alto al fuego. E incluso esgrimieron nuevas amenazas. Donald Trump anoche en su discurso dijo que estaban a punto de terminar con todos los objetivos militares que tenían en Irán, que esto va a ocurrir en las próximas 2 o 3 semanas, y por lo tanto eso es una situación muy
compleja para el presidente, no solamente en Estados Unidos, sino también en Chile. De hecho, anoche salió la encuesta CADEM, hicieron varias mediciones respecto a Donald Trump. No sé si las tenemos, José, página 24 de la encuesta CADEM de ayer, y vemos un desplome total del respaldo en Chile a Donald Trump. Está en su mínimo histórico. Me da risa perdón, pero me da risa que vamos a ver el respaldo en Chile a Donald Trump. Donald Trump atento a esto. No le debe importar, pero es importante para entender de que esto habla con la popularidad del presidente Kast, que es parte del mismo imaginario. Por eso es importante leerlo. Así es. Está en su mínimo histórico, 32% de su imagen positiva, una caída de 18 puntos respecto al año anterior, al 2025. También, si seguimos bajando en la encuesta, vemos que en general los chilenos ven a Donald Trump e Israel como principales responsables de la guerra. Más o menos 2 de cada 3 chilenos lo ven de esa manera, y muy poquito, casi el 25%, ve que como responsable a Irán. Recordemos que en la opinión pública de estadounidense esto es radicalmente distinto. En general todo apunta a Irán incluso como el país más peligroso para Estados Unidos. La gente se disputa cuánto va a durar esta guerra. Las personas que dicen que va a durar más de 3 meses, es decir, de 3 y 6 meses, de 6 meses a un año y más de un año, es la mayoría, es casi el 75%. Los que dicen que se va a acabar pronto es menos del 20%. Y la mayoría también desaprueba el ataque de Estados Unidos a Irán. Ese es el otro factor que vemos. En moradito están quienes desaprueban, el 65%, y en general es bien transversal. Si uno empieza a ver hombres, mujeres, las edades, el factor socioeconómico, si son de izquierda o de derecha, en general hay una mirada de desaprobación respecto a lo que está haciendo Estados Unidos frente a Irán. Claro, efectivamente es tal vez el más distinto. Quienes votan Kast es el único donde se puede ver, y por un punto, ojo con eso, apenas por un punto, 40 y 39% están quienes apoyan, y también quienes se consideran de derecha, que son 3 puntitos de diferencia. Y bueno, y finalmente, en general, el 75-74% de los chilenos dicen que esta guerra debiese parar lo antes posible, justamente por los efectos económicos que ya empezamos a sentir desde el bencinazo de la semana pasada hasta ahora. Es interesante este análisis. ¿Por qué? Porque Donald Trump en general en Chile había estado bien valorado a partir de su segundo gobierno, con otras figuras tipo Bukele. Entonces los movimientos que hacen a nivel internacional evidentemente empiezan a cambiar la mirada que se tiene, tal como tú decías, Nico, del presidente Kast y del presidente Trump. Claro, cuestiones que hablan. Puesto número 1 de esta mañana de jueves 2 de abril de 2026. La Contraloría General de la República abrió una revisión urgente sobre el oficio reservado enviado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, a la PDI, documento que antecedió la salida de la prefecta Consuelo Peña. El organismo dio un plazo de 10 días para que Steiner y el director general Eduardo Serna entreguen todos los antecedentes del caso. La controversia se centra en si la ministra habría excedido sus atribuciones al requerir información sobre una investigación penal en curso vinculada al denominado Clan Chen. Tensionando la relación entre el gobierno y la policía civil, el pronunciamiento del ente fiscalizador podría derivar en consecuencias administrativas y políticas de alto impacto. Esto está escalando, y está escalando tal vez por alguien que incluso podría considerarse aliada del gobierno de José Antonio Kast hasta cierto punto, que es desde Contraloría. Y está escalando justamente por los mismos argumentos que comentaba Geraldine y que lo hemos estado comentando en general en las últimas 2 semanas, que tiene que ver con que aparentemente la ministra Steiner excedió respecto a sus atribuciones. Esto se va a saber eventualmente con mucha certeza el día lunes en la Comisión de Seguridad, en donde citaron al prefecto Serna, al director de la PDI. Y bueno, y también tenemos que estar muy atentos a cómo responden a estos informes desde el Ministerio de Seguridad y desde la misma Policía de Investigaciones. Ya lo comentamos un poco al principio, vale la pena reiterarlo.
Steiner esta semana ha estado enmendando, podríamos decir, entre comillas, el rumbo, justamente con apariciones públicas como la que está haciendo hoy día en el Cerro Chuño, en Arica, y también en lo que respecta a evitar el recorte que había anunciado el ministro Quirós del 3% al Ministerio de Seguridad, y que en el caso particular de seguridad iba a afectar de manera contundente a Carabineros. En Carabineros también esto lo había deslizado, y siguen muy pendientes en Carabineros y en la PDI, atentos, preocupados. Esos son los sentimientos que afloran en la institución, justamente con las acciones que está tomando Steiner. No está agradando su forma de hacer política, y que se cruza, tal como de algún modo lo comentábamos, con la figura del presidente Kast, que también, por ejemplo, aparece en la misma encuesta Academ que estábamos citando, con una nueva merma en su aprobación. Él está vuelve a subir la desaprobación, se aplana la curva de la aprobación, y ahí la estamos viendo cómo se empieza a achatar nuevamente, digamos, el disparo de aprobación y desaprobación que había tenido desde el bencinazo. Veamos el otro, José, justamente la otra gráfica que había mostrado al principio, porque esto es muy interesante. Esta medición mide a los últimos 4 presidentes de los últimos 4 periodos presidenciales en marzo de su primer año de gobierno. Es decir, Michelle Bachelet en marzo del 2014, Sebastián Piñera en marzo del 2018, Gabriel Boric en marzo del 2022 y José Antonio Kast en abril del 2026, aunque en verdad la búsqueda de datos se hizo más bien también en marzo. Y vemos que Kast pierde en todos los atributos en comparación a los otros presidentes. Si vemos, por ejemplo, el detalle, estamos viendo ahí, por ejemplo, cuenta con autoridad y liderazgo, tiene menos que el presidente Boric. El presidente Boric tenía 58 puntos, Kast tiene 53. Hay 2 mediciones que no se le hizo a los candidatos, a los presidentes anteriores, si es valiente o es responsable, y ahí Kast tiene un 50%. Desconocemos cómo se miraba en 2018, en 2014 y en 2022 a los otros presidentes, pero fíjense en los otros atributos. Tiene capacidad para solucionar los problemas, 45%, menos que Boric, menos que Bachelet y menos que Piñera. Tiene carisma, el más bajo, 43 puntos. Puede liderar los cambios necesarios al ritmo adecuado, menos que el presidente Boric. Es sólido, consistente, comunica con claridad, 43 puntos, menos que el presidente Boric. Le genera confianza, es el presidente que en su primer mes de gobierno es el que genera menos confianza. Tiene capacidad para gestionar crisis, menos que el presidente Boric. Es honesto, ético y transparente, menos que el presidente Boric. En el único que está ganando, es la única cifra, cumple lo que promete, 40 puntos, 5 puntos más que el presidente Boric. Es dialogante y genera acuerdo, casi la mitad del presidente Boric. Y finalmente es cercano, conoce las necesidades de las personas, es el que menos marca, con apenas 37 puntos. Su más cercano es Sebastián Piñera con 58. O sea, la mirada del presidente Kast. Hace poco, creo que fue Correa, que dio una entrevista en La Segunda, decía que la crisis de aprobación que estaba sufriendo el presidente Kast no era estructural como la que había sufrido Boric. Claro. A mí me da la impresión, al menos viendo estos números, recordemos, sí, es verdad, estamos en las primeras 3 semanas, hay que ver cómo evoluciona esto, si el gobierno tiene capacidad de enmendar el rumbo o no. Pero lo que me da a entender es que es una mirada muy generalizada, que se da en todos los estratos, que se da en todos los sectores políticos, en todos los géneros. Entonces, es una situación complicada la que está atravesando actualmente el gobierno, y mucho ojo con un eventual cambio de gabinete que podría ocurrir, sería récord, porque sería el más rápido del que tenemos registro, porque Steiner, evidentemente, una de las candidatas justamente dejar su cupo a una futura nueva autoridad. Ese es el escenario. Ahora, ¿es tan mala la situación a nivel popularidad del gobierno con esta caída? ¿O sigue manteniendo una base de apoyo fuerte? Hay que entender qué es lo interesante va a ser saber cuál es la base de apoyo fuerte, porque la base de apoyo fuerte de Boric será, ¿cuánto era? Era como 30%. 30%. La pregunta es si tiene menos del 30%. Sí, está bajando, está todavía en 40%. Claro, pero pero es muy temprano.
Sí, pero el benzinazo yo creo que... Todavía no llega. Bueno, ¿Tú decís que todavía no llega Yo la creo que factura del es benzinazo? verdad lo que decía Camilo Férez cuando estuvo acá, que la gente cada vez que vaya en el futuro, ya se viene Semana Santa, hay que ir a comprar marisco, pescado, esto parte mañana. O sea, parte hoy día, en rigor, Desde hoy día, dependiendo... sí. Hay que ver esos precios, porque ya llevamos una semana del benzinazo, por ejemplo, en Santiago, todo lo que es marisco, pescado fresco, llega desde los puertos. Hoy día había un despliegue Y ojo, importante, había un despliegue bien importante, la ministra de Salud iba a Y ojo, estar nos estás en mercado contando y los todo eso. buses interurbanos también, el precio de las alzas La que va a gente que haber, se sí. va a ir, no, heavy. Podríamos incluso echarle una mirada cómo andan esos pasajes para, Flexibus. digamos, fueron, claro. Ah, Ese Flexi es como el más barato. el más baratito. Veamos cuánto subió. ¿Cuánto subió Flexibus? Y en su temporada más baja uno puede encontrar pasajes a 1.800 pesos. Hay que ver cómo está ahora, no sé, un pasaje a Viña A ver. en Flixbus. 20 lucas en Flixbus. Ya, no, Pero tú lo compraste con tiempo. espérate. la semana 10.000 pasada. pesos me aparece. Por 10.000 ejemplo, si pesos. salimos a las 9:45 hora de Pajaritos, 10.099 pesos sale. Ya, A Viña del Mar de Bien. Santiago. En la cadena más barata. en Flixbus. En Flixbus. No, en Pullman te pegan el palo. Y en Turbo. Pero ojo, igual se mantiene 6.999 pesos, 6.399 a medida que va avanzando la Ya, hora. no ha en el subido día. tanto. No ha subido Ya, mucho. y recordemos No, pero también igual que... caro, porque yo me acuerdo en febrero me fui a Valpo y vi los precios en Flexibus. ¿Mm? Habrán sido 4 lucas, 3 lucas y me fui en la tarde. Yo creo que sí ha Y subido. temporada alta, verano. Sí, sí, en febrero. Pero Claro. por Sí, ejemplo, temporada alta. miren este apunte. Para mañana, a las 8 de la noche, 12.000 pesos. No. No, igual Flexibus. caro. Flexibus. No Pullman. Es Flixbus. Flexibus. Flixbus, sí. Sí, yo también le No, digo Flexibus. Flexibus. Es otro... Flexibus no, no como, existe. No sé si como existe. yoga. Me ¿Qué suena- hago? Flexibus. Me suena a pegamento, como la gotita. Es lo que tiene. Eso como Potsipol. No, pero 12.000 pesos aparecen en las próximas 48. No, esto es la noche de hoy día. Sí, pues hoy día. Hoy día Entonces- la noche 12.000 pesos. Entonces, con cada alza, la Viernes, gente se 12.000. va a acordar. Se va a acordar de, bueno, esto lo hizo el gobierno de acá, lo hizo Jorge Quiroz. Entonces, eso es lo complejo que van a empezar a atravesar la familia. Ojo que igual, de todas maneras, ayer se anunciaron medidas, por ejemplo, el tema del gas licuado, que es el que ha generado más, porque por la cantidad de beneficiarios y la cantidad de plata que implica, que es algo así como 250, si no me equivoco, millones de dólares. Ayúdame, José, ahí con el número que se invirtió para este subsidio a que el gas licuado no se dispare, y que beneficia a personas que están en el registro social de Cobra. Perfecto. 225 millones de dólares. De dólares. Oh, Entonces, cifra importante justamente para aliviar. Ahora es curioso porque justamente lo que se quería con adelantar el tema, la aplicación del alza, era supuestamente para no gastar tanta plata del Estado, y ahora están gastando mucha plata en justamente estas medidas para morigerar los gastos. Entonces, tal vez van a salir gastando lo mismo, tal vez más, quién sabe. Oye, es súper interesante hacer este ejercicio de buscar los precios de los pasajes de buses interurbanos. Por ejemplo, acabamos de ver a Flixbus, no Flexibus. Y ahora estoy en la página de Pullman Bus. Mira, si nos vamos ahora en la mañana, 10.200 pesos. Y si ya bajamos horario almuerzo, sube a entre 14 y 15 lucas. De aquí al Quisco, ojo, porque lo estaban mencionando en el chat y sí, subió categóricamente el ¿Viste? pasaje. Y si tú te vas a Turbus, exactamente lo mismo. Si lo tomas ahora, este está un poquito más caro, 11.600 pesos, si te vas al Quisco. Oye, la gente está Está carísimo. monitoreando. En la cuarta región se fueron de 11.990 a 22 y 24.000 pesos. Flixbus. Oh, Flexible, iba a Flexibus. decir, Me metí en Flexibus, no puedo sacar a Flexibus. y yo mañana tengo que viajar a Viña. No, No, Camilo. Dios mío. Andate por Se Flexibus. me va el po. presupuesto. Antes de por Andate Flexibus. Te va a Por salir Flexibus. Dos loquitas te va a salir. Va a terminar haciendo deo en la 68. Ya. Cuando son las 9:41 pueden ofrecerle a Camilo irse a Viña. De 4.990 pesos, él pongan su pone manito en el un po- bolsillo. Él te va a poner un poco de la benzina. Oye, pero en la mitad. es una suscripción a turno para ser miembro. Es la mitad de un pasaje en Flixbus a Viña. Efectivamente. Heavy. Así que puedes aportar en este momento. Gracias a los 3.600 que nos están viendo y que den like a la transmisión. Te venimos con un panelazo. Gracias, Camilo. Nos estamos viendo.